Emplazados los ministros de la Corte, bueno, ya renunciaron, pero luego le platico cómo está todo esto de las famosas renuncias, es para llevarse su billetote, bueno, pero en el fondo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa matutina de hoy lanzó el reto a los ministros, vamos a esperar a ver cómo votan. Esto implicaría operación política, esto implicaría ver hasta dónde van a llegar los 8 ministros, si es que tienen la mayoría. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también habló respecto a este tema y dice es inadecuado, por decirlo menos, y pues muy contento el comentócrata Ciro Gómez Leiva. ¿Y cómo le van a hacer si aprueban por 8 votos? Bueno, deja que voten. Esto está muy sencillo. La presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente ha retado a la Suprema Corte a que se atrevan a ir contra la Constitución, porque no están contra una reforma, están contra la Constitución, ya es ley. Y si esto lo hacen de manera deliberada, pues entonces dice, ya veremos, vamos a ver cómo se viene todo esto. Todavía le falta tiempo. Están los jaloneos, son jaloneos. Yo sí soy partidario, y lo digo con responsabilidad, de los juicios políticos, más allá de lo que opine el senador Noroña, que ahora dice que nosotros, los que pedimos que se sometan a juicio político a estos personajes, estamos en contra de la Cuarta Transformación. Está perdido, pero bueno, es asunto de él. Así Arturo Saldívar comentó sobre esta situación. En segundo lugar, están admitiendo indebidamente estas acciones de inconstitucionalidad, y voy a esto. Puede ser opinable, discutible, tampoco voy a decir que es un tema que es pacífico en la doctrina. Si en ciertos supuestos los tribunales constitucionales pueden revisar o no ciertas reformas a la Constitución, ya sea en su procedimiento e incluso en el fondo. Pero en este caso en particular, además del claro activismo político y de la falta de neutralidad e imparcialidad de la Corte, no tienen legitimación los partidos políticos para impugnar una reforma a la Constitución. Si nosotros vemos el artículo 105, establece que las acciones de inconstitucionalidad proceden cuando hay una contradicción entre normas de carácter general y la Constitución. En el concepto de norma de carácter general podría quizás eventualmente caber la Constitución, aunque no es el sentido del texto original, y por eso se está ahora proponiendo una reforma para clarificar algo que es muy claro. Pero en segundo lugar, tratándose de partidos políticos, la legitimación para impugnar leyes, a través de una acción de inconstitucionalidad es una legitimidad acotada. Es decir, solamente pueden impugnar los partidos políticos leyes electorales federales o locales. Y obviamente la Constitución no es una ley federal o local desde ningún punto de vista, porque la Constitución es una norma del orden nacional. La Corte tiene precedentes. Una cosa es el orden nacional, donde está la Constitución, y otro es el orden federal y el orden local, donde están las leyes. Entonces, bien, para los partidos políticos, la Constitución no habla de normas generales, habla de leyes federales y locales, y el mismo proyecto lo reconoce. No se ha considerado que la Constitución es una ley electoral, pero en una nueva reflexión, curiosamente en este asunto, equiparan la Constitución a una ley electoral. Me parece que técnicamente, Arturo, más allá de lo político, esto no se sostiene salvo por un interés de ciertos ministros de oponerse a la voluntad del pueblo de México. Dando por válido cada uno de tus argumentos, tu interpretación, dándola por válida, si los ministros llevan este proyecto al Pleno y consiguen los 8 votos, ¿quién les diría que no? Si los ministros, a pesar de la Suprema todo Corte, lo que estamos son dos diciendo, hipótesis, si lo presentan, sí, y si consiguen los votos, ¿quién les diría, quién les podría decir que no? Esperémonos a ver cuál va a ser la votación. Yo creo que hay que esperar la votación. A mí me parece muy claro que se están excediendo. Ellos y ellas lo saben, nunca lo han hecho. Todos los precedentes de la Corte son en el sentido de que no se puede impugnar la Constitución, y la reforma judicial ya es Constitución, y ahora están separándose de los precedentes. Hay que señalarlo porque hay un abuso en la función, hay una arbitrariedad. La Corte, si se aprobara por mayoría de 8 votos este proyecto, se estarían excediendo y generando un rompimiento al equilibrio y a la separación de poderes que tanto están hablando. Pero ¿quién les podría decir que no?
Se tendría que aplicar ese criterio. Esperemos la votación. Yo estoy señalando. Sería una resolución, una sentencia de la Corte. Esperemos la sentencia, esperemos si tienen la votación mayoritaria y calificada, y en ese momento pues ya hablaremos. Ahora es un proyecto que se está presentando, estoy expresando mi crítica a ese proyecto, que para mí es un proyecto político y no jurídico, con clara intencionalidad de defender privilegios. Bueno, eso sí es muy claro. Obviamente que están los grandes consorcios corporativos que defienden estos privilegios, le están echando toda la carne al asador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene carácter legislativo y lo han asumido desde hace buen tiempo. Que ahora los legisladores ya no se dejen, bueno, pues eso está bien. ¿Por qué habrían de permitir que se violente la Carta Magna si estos personajes son los que supuestamente debieran defender la Constitución? Es una abierta provocación, pero también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se quedó callada y lanzó el reto. A ver, vamos a esperar la votación. Esto de esperemos la votación, obviamente tiene que ver con algún trabajo de esos que se le encargan a gente que sabe negociar y arrancar un voto de ahí. Es la única opción que se tiene en estos momentos. Más allá de que se vayan en contra de la Constitución, porque de hecho lo están. Más allá de una mayoría espuria que también se puede dar. Son dos escenarios. Una, les quitas un ministro para que no tengan la mayoría calificada, o dos, y entonces no podrán hacer gran cosa, nada, de hecho. O bien esperas que voten y se establece lo que es la confrontación del poder legislativo, que es el responsable de hacer leyes, y que esta provocación de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es lo mismo que Norma Piña, que es lo mismo que Pardo Rebolledo, que Margarita Ríos Farjat, en fin, todos los que renunciaron, que son, pues dicen que son 8, pero deben ser 7, porque el mes próximo termina su trabajo como ministro Luis María Aguilar Morales. Para el próximo mes ya no tendrían mayoría calificada. Si se corre trámite y nombran a otro ministro, que es viable, aún con lo que hagan, lo pueden revertir. Es la Constitución del país. Ahora, el reto lo lanzó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que dice, pues es una abierta provocación lo que hacen. Esto es una provocación que no estamos dispuestos a tolerar. Dice, esperemos la votación también. O sea, hay coincidencia en el tema de esperemos la votación. Creo que en la votación no alcanzan la mayoría calificada de los 8 votos y entonces se acaba todo el problema. El problema que ha generado Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es igual a Norma Piña. Ellos son los que están moviendo las cadenas de este asunto que es a todas luces arbitrario. Repito, creo que es urgente un juicio político, pero pues dicen algunos que no. Dice la doctora Claudia Sheinbaum, nos están provocando. Esto dijo la presidenta de México hoy por la mañana. Nos provoca también para demostrar que en efecto hay autoritarismo. Por eso es muy importante cómo van a votar las y los ministros ahora, porque van a pasar a la historia, ¿eh? Todo servidor público, servidora pública, que servidor público, servidora pública quiere decir estar al servicio del pueblo. Sinónimo. Servidora pública, estar al servicio del pueblo. Pero todos en nuestra época en donde tenemos una participación en un espacio público de importancia, nos juzga el pueblo en la historia. Yo dije cuando tomé posesión que al presidente López Obrador, cuando lo desaforaron, él dijo en su discurso, solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Entonces estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va
a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y otra vez, y eso es lo que opina el pueblo. Pero además, el pueblo votó el 2 de junio y votó por la presidenta libremente y votó también por diputados y senadores libremente. Se cumplió la ley de procedimientos electorales y el movimiento de transformación tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y siguiendo el procedimiento que dice el artículo 135 de la Constitución, se modificó la Constitución. Y el pueblo de México quiere que los ministros, magistrados, jueces, se elija por el pueblo. Uno de los argumentos que ayer estaba viendo en esta propuesta que hace el ministro González Alcántara, ¿sí es González, verdad? Carranca. Carranca. González Alcántara Carranca. Juan Luis González Alcántara Carranca. Carranca. Dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos. Es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana, una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi con, creo que era el Chapucero. Y entonces votan por 62, creo que era el número, ¿no? 62 en uno de los estados de Estados Unidos. Tienen que marcar por nombre. O sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces, también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia. Bueno, esto es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Obviamente esta situación todavía no se termina, todavía le falta, porque, si nosotros vemos la situación que se presenta con el tema del ministro Alcántara Carranca, es una propuesta, es cierto, es una propuesta y pues una propuesta que está fuera de lugar, fuera de incluso del marco legal, y tendría que ser revisada. Miren, los constitucionalistas que han hablado respecto a este tema, desde luego saben perfectamente que es una aberración jurídica, y es algo, pues lo dijo el propio Arturo Saldívar, es ridículo lo que pretende Alcántara Carranca. ¿Qué tan ridículo? Bueno, lo suficiente como para establecer que esto que van a llevar a votación, pues hasta donde tengo conocimiento, sería esta semana, el jueves. Eso es lo que han dicho. Fuera de ahí, bueno, pues veremos en qué momento votan, cómo van a votar. Me inclino por pensar que hay una especie de trabajo político, eso es lo que yo creo, que hay trabajo político con la finalidad de frenar esa situación. La otra puede ser, bueno, si insisten en esto, entonces pues nos vamos a lo que son las acciones normales de un procedimiento que, bueno, de manera muy puntual, estableceríamos que es incorrecto y que en este caso el Congreso tendría, en el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tendrían las posibilidades no solamente de llevarlos a juicio político, sino de establecer cuál sería su futuro. Y créame, no es nada halagador.